Y es noticia el aumento de los feminicidios en América Latina. El eco del grito "ni una menos" retumba en la cabeza de millones de mujeres de América Latina que no entienden por qué aumentan estos maltratos. Uno de los casos más recientes ocurrió en un reconocido centro comercial al norte de Bogotá, la capital colombiana. Vamos a revisar las cifras en el mundo sobre esta situación. Según las Naciones Unidas, de los 25 países que concentran el 50% de los feminicidios, 14 están, allí lo tienen en pantalla, en América Latina, como por ejemplo Colombia, Ecuador y Argentina, por decir algunos. Seguimos revisando datos. Durante 2015 fueron registrados más de 37.000 casos de violencia sexual y psicológica contra las mujeres. Esto es Colombia. Cada 13 minutos una mujer es víctima de la violencia. Revisamos Brasil. Hay una violación, según el reporte oficial, cada 11 minutos. Seguimos en el sur y revisamos Argentina. En este país, cada 30 horas, pues asesinan a una mujer. Y entramos en Norteamérica. En México son 7 las mujeres asesinadas cada día, muchas más desaparecidas y que además nunca aparecen. Estos son números de Ecuador, los que van a ver en pantalla. 6 de cada 10 mujeres han experimentado algún tipo de violencia de género y cada 5 días hay un feminicidio. Quiero saludar a Claudia Trujillo Rincón, coordinadora nacional de Mujeres en Movimiento. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Una buena tarde. Gracias, Carlos. Fue un gusto saludar a todo auditorio. Un placer. Las cifras van en aumento. ¿Cuál es el factor que a su juicio ha generado el aumento de los feminicidios en América Latina? Mira, Carlos, yo principalmente creo que hay 3 puntos. Aun cuando ha sido diagnosticado y estudiado el tema de una manera determinante por el nivel de violencia, son 3: invisibilidad, normalidad e impunidad. ¿Por qué? Invisibilidad porque se resisten a identificar al feminicidio como un tipo penal determinante, que es un homicidio por razones de género, o sea, por ser mujer. Normalidad porque nuestra estructura patriarcal, machista, cultural en la sociedad también incide en que esto no pueda avanzar y los niveles de violencia se dan muchas veces en la pareja y en el hogar. Y finalmente impunidad porque de las cantidades exorbitantes que se puedan manejar, que tampoco son ciertas y claras, uno de los principales problemas es la impunidad. Tenemos una cifra de 3.000 homicidios en el año y solo 690 son investigados como feminicidios. Entonces, si tú te das cuenta, esos 3 puntos son un detonante terrible que no permite que la violencia vaya cediendo en América Latina. Ahora, teniendo en cuenta que el 98% de los casos pues, se quedan impunes y las personas se vuelven además a reincidir, ¿cuál sería la pena ejemplar para quienes se cometen este tipo de delitos, para quienes abusan de las mujeres? Mira, en diferentes países de América Latina, yo te voy a poner el ejemplo de México. En México son 12 estados de la República que manejan las estadísticas más altas en este caso, en los temas de feminicidios. Pero, por ejemplo, en el Estado de México, al día de hoy, en donde inclusive fue gobernador previamente nuestro presidente el día de hoy, hablamos de cantidades, hablamos de fiscalías especializadas, hablamos de procesos, inclusive acaba de cumplir una década la Ley General de Acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, sin que podamos detener y frenar esa situación. O sea, en la ley, en los códigos penales, congresos de los estados están haciendo esfuerzos para tipificarlo propiamente, el Código Penal Federal, de que pueda volver a determinarse como un delito grave. En esta ley que te digo que acaba de cumplir una década, esta ley prevé órdenes de restricción, o sea, prevé el ejercicio legal está dado. Lo que necesitamos es
que, como tú señalas claramente, sea un castigo ejemplar. El proceso de la impunidad no permite que sean juzgados con los elementos. Las indagaciones no toman en cuenta las verdaderas identificaciones del tipo penal, el trabajo de laboratorio. Son muchas veces delitos de naturaleza oculta que se dan en hogares, que se dan en lugares en donde tus mismos agresores es la familia. Entonces, en esta parte específica es una danza de impunidad la que no permite que todas estas herramientas legales, en las actualizaciones que se vayan dando en códigos penales y leyes, como señalábamos hace un momento, no permitan que se pueda ver el beneficio inmediato o que la mujer sienta el beneficio inmediato en el ejercicio de su desarrollo diario. No solamente es el feminicidio, empieza desde un acoso, empieza desde la violencia intrafamiliar, tenemos violencia obstétrica, o sea, hay muchas formas en las que se va determinando y el feminicidio es el final de ese proceso. Entonces, si te das cuenta, hay un camino antes que no está tomando las providencias cautelares que le den certeza y seguridad a la vida libre de las mujeres. Señora Trujillo, en Colombia hay polémica por el caso de Claudia Johanna Rodríguez, quien fue asesinada por su expareja en un reconocido centro comercial de Bogotá, de la capital, pues este asesino ya había cometido otros 2 homicidios y por reducción de penas quedó en libertad. Le pregunto, en este caso podemos decir que el juez que acordó esa medida de libertad tiene cierta responsabilidad en lo que hizo este sujeto. Mira, en la lucha por el feminismo, tan cuestionado de manera global, yo te quisiera decir que las mujeres, las niñas, tenemos derecho a una vida libre, a comunidades seguras, a ciudades seguras, a políticas públicas que se reflejen como acciones afirmativas para que no seamos objeto de este tipo de ejemplos que tú acabas de dar. Esto no empieza solo en un marco legal. Esto empieza, como dije desde un principio, en que culturalmente no sea visto normal, que no sea un ejercicio de juego el hecho de que tú le puedas pegar a tu hermanita estando en tu casa, porque al rato te conviertes en una persona que puede tener ese tipo de conductas. No puede ser visto normal que en la legislación tengamos que estar peleando las mujeres por que se den estos tipos penales, porque las autoridades, por ejemplo, se crean fiscalías especializadas para la mujer, en donde la mujer sea atendida por mujeres, en donde la mujer pueda tener decoro, pueda tener privacidad, pueda tener intimidad, porque además ha sido objeto de un ultraje. Mientras no los vean como una víctima en ese sentido por nuestra condición de género, aun cuando hayan muchas leyes, aun cuando hayan órdenes de restricción o órdenes de protección que muchas veces no son usadas porque las mismas autoridades de procuración y de impartición de justicia no contribuyen, no le dan ese valor necesario al tema de la violencia, vamos a seguir teniendo escenarios como el de Claudia, como el de Karen, como el de Daphne, como el de muchas mujeres que tienen nombre y apellido en toda América Latina y que hoy por hoy sus detractores, sus violadores, sus acusadores gozan de impunidad y están en la calle. Entonces, si tú te das cuenta, es un compromiso gubernamental, no solo de impartición y de procuración de justicia, sino cultural, social, sino de contribución de la sociedad, sino de comunidades seguras. Muchas veces preguntan, bueno, ¿y qué tiene que ver una luminaria en una calle? ¿Qué tiene que ver? Hace el cambio de que tú todos los días te levantas para ir a una escuela, para ir a un trabajo, y lo que quieres es regresar segura a tu casa, quieres regresar con la certeza de que no te van a acusar o a faltar el respeto en la calle. Es un contexto global, ¿no? Es un contexto global, recuerda muy bien, invisibilidad porque el gobierno no quiere ver el problema, no quiere ver el ascenso de las cifras, normalidad porque la sociedad culturalmente está estructurada bajo un patriarcado, machismo, misoginia e impunidad, que es en donde entran todos estos escenarios de falta de atención jurídica a los casos que lamentablemente ya se presentaron por falta de medidas cautelares. Quería también consultarla sobre qué está haciendo Mujeres en Movimiento para promover la prevención, sanción, también la erradicación de la violencia contra la mujer. Nosotros interactuamos de manera colectiva con feministas de toda América Latina.
y preponderantemente de México. Pero bueno, finalmente dicen que hoy precisamente que es el aniversario de la muerte de Simone de Beauvoir. Ella decía, el feminismo es un acto para un trabajo individual, pero en colectivo. Nosotras debemos unirnos, esa es una parte importantísima en cualquier parte. Nosotros como Coordinación Nacional de Mujeres en Movimiento, ¿qué hacemos? Impulsamos las redes. Por ejemplo, en el Estado de México, que es uno de los estados más vulnerados por el tema del feminicidio en México, se creó la red Violeta, que es una red que te da a través de una cartilla los teléfonos de los ministerios públicos y de las fiscalías especializadas, te da un silbato de apoyo, te da una identificación, te da una guía de seguimiento, porque esa es otra cosa. Muchas de las mujeres cuando son acosadas no identifican la violencia o no identifican el caso específico y no saben qué hacer. Entonces, el Estado de México, que es un estado denso poblacionalmente y geográficamente amplio, tiene que darles también esa oportunidad. Esta red Violeta se ha replicado de diferentes maneras en otras entidades federativas y nosotros apostamos a la denuncia, apostamos a señalar, exigimos a las autoridades del Congreso de la Unión a través de las diputadas federales, a las diputadas locales, a los asambleístas en los congresos que se acerquen a este tema y acercamos ejemplos que se dan en otro país. Nuevo León, que es otra comunidad importante de densidad poblacional en México, acaba de tipificar ya en su Congreso local el feminicidio. Entonces, en el impulso colectivo feminista de mujeres, creo que solo unidas vamos a poder salir adelante y a intercambiar estas situaciones que permitan, uno, la denuncia, dos, el progreso en los tipos penales para que quede al menos inserta en la ley y podamos exigir su cumplimiento. Quiero agradecer a Claudia Trujillo Rincón, Coordinadora Nacional de Mujeres en Movimiento, por estar con nosotros aquí en la tarde de NTN 24. Feliz viernes. Gracias, Carlos. Fue un gusto saludar a todo tu auditorio.